Toda la crítica hacia esta película está enfocada en una sola cosa: su precio, ya que la más reciente película de Netflix costó $320 millones, haciéndola la más cara en la historia de la plataforma y una de las más caras en la historia del cine. Para dimensionar aún más el precio de esta película, vamos a ver qué podríamos hacer con todo este dinero. Para empezar, todos amamos la saga de John Wick. Es imposible no amar al justiciero que inicia una revolución entera porque le mataron a su perrito. Pues The Electric State cuesta más que toda la saga de John Wick entera, saga que acumuló $1.000 millones a nivel mundial. Pero vamos a ponernos aún más extremos, porque con todo el dinero que costó The Electric State podríamos hacer la siguiente lista de películas: El Padrino, Get Out, Shawshank Redemption, Mad Max, Whiplash, Parasite, Rocky, Jaws y The Blair Witch Project. Todas estas películas juntas cuestan lo mismo que esta pinche chingadera. Ok, vamos a tranquilizarnos y hablar de la película. The Electric State es una adaptación de la novela gráfica homónima de Simon Stålenhag, dirigida por los hermanos Russo, que comenzaron su carrera a inicios de los años 2000, hasta que se encargaron de dirigir algunos capítulos de Community, una de las mejores sitcoms de los últimos años y creada por el mismo creador de Rick and Morty. Los hermanos Russo son los encargados de dirigir uno de los mejores capítulos de la serie, en mi opinión, que es el capítulo del paintball. Si no lo han visto, se lo recomiendo bastante y creo que pueden encontrar la serie en Netflix. De ahí, Marvel los convocó para dirigir El Soldado del Invierno, un thriller buenísimo, digno de los mejores años de la compañía. Hasta que con Civil War de 2016, otro éxito rotundo para Marvel, fueron los elegidos para darle cierre a la saga del infinito. Con Infinity War y Endgame, los hermanos Russo se consolidaron como uno de los directores más taquilleros en la historia del cine. Después de esto, se enfocaron en dirigir fuera de Marvel, únicamente para plataformas de streaming. Su primer intento fue con Cherry, para la plataforma de Apple, película protagonizada por Tom Holland que fracasó con el público y con la crítica. Un año después se unieron a Netflix para dirigir The Gray Man, con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Pero con este elenco, ¿qué podría salir mal? Pero años después vendrían con la revancha. Electric State sería la película que le regresaría el cariño de las personas y de la crítica. La pregunta aquí es: ¿lo lograron? Primero, vamos a platicar sobre la trama de esta película. La película se desarrolla en una versión alternativa de la década de los 90, donde una adolescente huérfana llamada Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown, atraviesa el oeste de Estados Unidos en busca de su hermano menor, acompañada por un robot y un contrabandista interpretado por Chris Pratt. Es importante aclarar que en el universo de esta película existen los robots y se rebelaron contra los humanos en el año 90, ya que estaban cansados de sus malos tratos. 4 años después llegó la salvación por parte de una especie de Elon Musk de este universo, el villano interpretado por Stanley Tucci, que diseña una especie de casco que hace que los humanos se puedan conectar a unos robots y así poder ganar la guerra. Después de la guerra, estos cascos son utilizados para partir el cerebro en dos, para que una parte del cerebro pueda trabajar y la otra pues pueda vivir en este mundo virtual y ser feliz. Todos estos conceptos suenan bien en papel, pero lástima que la película no desarrolla ninguno. Y antes de pasar a los puntos malos de la película, que pues en lo personal considero que son bastantes, vamos con lo bueno. Honestamente, desde que salieron avances de la película, pensé que visualmente podría llegar a ser interesante. Y en efecto, el diseño de los personajes y la atmósfera retrofuturista es lo mejor que tiene la película. Además de que los rusos decidieron filmar la película en 35 milímetros. Pienso que esto fue para agregarle una capa más de nostalgia. Las secuencias en donde vemos la guerra que se peleó entre los robots y los humanos están muy bien logradas. Lástima que solo son los primeros 7 minutos de la película y siento que hubiera sido 1000 veces más interesante ver este conflicto en vez de la historia genérica que nos entregaron. Y lamento tener que pasar a lo malo tan rápido. Y lo lamento porque en verdad quería que me gustara, o mínimo que me entretuviera. Pero honestamente la película no logró ninguna de las dos cosas. El guión es tan predecible que puedes saber el final de la película en los primeros 15 minutos. Y de verdad no estoy bromeando. Los escritores de esta película son los mismos que escribieron Endgame e Infinity War. Entonces podemos ver cómo los hermanos Russo buscaban replicar la fórmula de sus éxitos. Pero aquí no funciona nada de lo que plantean los guionistas. Se supone que tenemos que empatizar con el personaje de Millie Bobby Brown, porque perdió a su hermano y es rebelde y es la única en la escuela que es diferente y no se conecta a este
metaverso de mierda, pero no tienen nada de carisma. No exploran qué le gusta a ella, qué la motiva, por qué actúa como actúa. Solo nos dicen que perdió a su familia en un accidente y que su hermano era una especie de genio, solo porque sí, porque así nació. Y con eso esperan que sigamos su historia y que nos importe qué le pueda llegar a pasar. Las conexiones entre secuencias son inexistentes. Vamos de un lado a otro como por arte de magia y de repente estamos en una ciudad y luego en otra y así sucesivamente, en lugar de utilizar estas escenas para darle profundidad a nuestros personajes. En ningún momento sientes que nuestros personajes de verdad están en riesgo. Chris Pratt se reduce a ser el alivio cómico, con one-liners que no dan risa y de todos los chistes que intenta hacer, a lo mucho un par funcionan. Y hablando de los robots, claramente están ahí para apoyar el viaje del protagonista, pero no se mencionan los abusos por los que pasaban por parte de los humanos y realmente no contestan una pregunta importante que plantean sobre el uso de la tecnología y hasta dónde podría llegar la inteligencia artificial. Si de verdad solo están al servicio de los humanos o tienen derecho a vivir una vida lejos de la voluntad de su creador. Preguntas que se han contestado de mejor manera en otras películas que tratan temas como distopías, como robots o como inteligencias artificiales. Y aquí los humanos son malos porque quieren controlar el mundo y los robots son buenos porque quieren vivir su vida libre. Y ya, no hay escala de grises, es malos y buenos. Y el poco conflicto político que hay se reduce a un tratado que no tiene importancia en la historia. Pero lo que más me molestó del guión son las incoherencias. Aquí va una lista de ellas y pues va a tener spoilers, entonces si no quieres saber spoilers de esta película, te recomiendo saltarte esta parte del video. La primera incoherencia es que neta la película nos plantea que el hermano de Millie es el cerebro de una empresa entera, de una red que soporta la conexión de millones de personas a nivel mundial. O sea, de verdad no tiene sentido. Y también nunca nos explican cómo su mente en el cuerpo de un robot logró llegar hasta Millie al inicio de la película. Todo esto suponiendo que los robots son cazados y exterminados si salen de su encierro. Ahora, si se supone que cuando la empresa malévola desarrolló estos robots acabaron con la guerra en semanas, ¿por qué al final de la película un grupo de robots todos jodidos, y digo jodidos porque llevan años aislados de la sociedad, llegan a la matriz de una empresa internacional y los derrotan como si nada? ¿Por el poder del puto guión? Y de verdad, este tipo de cosas hacen que me pregunte, güey, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Son 320 millones de dólares. O sea, ¿no le puedes pagar a unos buenos guionistas? Vamos a calmarnos y hablar de las interpretaciones. La verdad es que tampoco podemos esperar algo destacable. Millie no ha podido transicionar bien a personajes más complejos. Su manera de construir los matices del personaje no funciona. Recuerdo específicamente una ocasión en la película en la que se supone que su personaje está triste. Está la atmósfera, está la música y de repente cambia su registro de voz a algo un poco más rudo, logrando un efecto que desentona completamente con el tono de la escena. Ok, y Chris Pratt hace de Chris Pratt, ¿no? Entonces si te gustó en Guardianes de la Galaxia o en Jurassic World, aquí también lo vas a disfrutar. La verdad es que no hay mucho que agregar. Por último, me gustaría mencionar que Stanley Tucci no rescata a su personaje de la terrible escritura. De verdad es un villano tan genérico que parece que lo construyó ChatGPT. Se supone que es el tipo de dueño de una empresa tecnológica con un pasado infeliz, pero al igual que nuestros protagonistas no sabemos por qué hace lo que hace más allá de querer poder y ya, supongo. En conclusión, puedo afirmar que The Electric State es un cine algorítmico, una película que está hecha para perderse dentro del catálogo de Netflix y que no ambiciona más allá de ser la conversación de la semana. No se ven los 320 millones ni en la película ni en el talento involucrado, lo cual es una pena porque de verdad pienso que tenía potencial. El concepto y los visuales podían dar más de sí, pero The Electric State es una prueba más de que si una película es cara, no significa que sea buena. Y aquí quiero plantear una última pregunta. ¿Por qué Netflix decidió hacer esta película? Y lo digo de verdad, o sea, esta película no se va a estrenar en cines. Y yo sé que Netflix nos va a decir y va a sacar reportes de que acumuló miles de millones de minutos de reproducción, pero el modelo de negocio de Netflix son las suscripciones. Dudo mucho que esta película vaya a traer millones de suscriptores. Entonces, ¿cómo harán que esta película sea rentable? Mi respuesta a esto es que no será rentable y que Netflix dejará de hacer películas así de caras porque pues no es sostenible. Lo que más le funciona a la plataforma son los realities porque son baratas y muchas personas las ven. Pero no entiendo cómo se plantearon en primera instancia hacer una película con este presupuesto. Y sobre todo, ¿quién aprobó ese guión sin pies ni cabeza?
Al igual que en videos pasados, solo espero que los rusos no la caguen en Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, porque en este momento es su única esperanza para salir de este hoyo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Si ya viste The Electric State, dime qué te pareció en los comentarios. Estaré leyendo, estaré comentando y estaré platicando con todos ustedes. De verdad, si te gustó el video, agradecería muchísimo que le des like, que te suscribas y que actives las notificaciones para apoyar mi contenido. Te agradezco haberte quedado hasta el final. Nos vemos en un siguiente video y que estés muy bien. Hasta luego. Bye.